práctica clínica, en todas las especialidades, esa es la forma en la cual ustedes inconscientemente no realizan el diagnóstico, o ustedes lo van a hacer. Y desafortunadamente, los médicos más viejos, yo o varios que yo todavía, no son conscientes de eso. O sea, no son conscientes que lo que están haciendo es utilizar ciencias básicas y intentar acercar los factores de riesgo al diagnóstico. Es decir, utilizar sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, la correctus, para poder decir que tal signo contribuye tanto al diagnóstico, ¿no? Esos conceptos deberían de ser, digamos, ya de conocimiento de ustedes, ¿no? Eso es lo que se denomina razonamiento clínico. En la actualidad, en la medicina moderna, supuestamente, ¿no? El concepto para la parte clínica es tener un adecuado razonamiento clínico. Y un adecuado razonamiento clínico no es el médico viejo que ustedes seguro han visto en algunas clases, y lo van a ver en las prácticas clínicas, en terapia clínicas, ¿ya? Sí. Que hay doctores que sacan el diagnóstico en una, ¿no? Eso es simplemente, es muy sencillo, es el hecho que mentalmente ese doctor con tantos años de experiencia aplica los conceptos de sensibilidad, especificidad, ¿no? Valor de tipo positivo, valor negativo, ¿no? Para poder acercarse más o menos al diagnóstico, uniendo varios factores. Es decir, por ejemplo, yo uno lo que denominamos un signo clínico para neumonía, ¿no? Que viene a ser la tos, lo pongo en conjunto con el dolor torácico, lo coloco en conjunto con la fiebre, y recién ahí yo podría plantear la posibilidad de que el paciente pudiera, aunque no es exacto, tener neumonía, ¿no? Pero qué cosa es igual de importante es que utilices adecuadamente los conocimientos de ciencias básicas en conjunto con lo que les estoy mencionando. Porque si ustedes no han tenido bien fundamentadas las ciencias básicas, desafortunadamente, les digo, en la parte clínica se va a aparecer. Se va a aparecer bastante, porque vas a intentar nuevamente querer revisar anatomía, nuevamente querer revisar fisiología, lo tienes que hacer, pero debería ser solamente con la idea de repasarlo, no con la idea de aprenderlo, porque supuestamente lo aprendiste. Quizás te olvidaste, pero sí lo aprendiste. Si te olvidaste, pero lo aprendiste, es más fácil, es más fluido. Eso está dentro de tu cabecita y va a aparecer, va a fluir. Lo que yo siempre digo, me suena y aparece de la nada. En el momento menos pensado, bajo la adrenalina que uno tiene, aparece el conocimiento. ¿Ya? Entonces, primer concepto para que hagan una adecuada rotación clínica, o que sean conscientes de que el conocimiento de ciencias básicas es importante. Si no lo son conscientes, les tengo que decir que lamentablemente es así. Que eso ha pasado desde que yo soy alumno y desde que yo antes fuera alumno de medicina, que yo hace 30 años. ¿Okay? Entonces sigue siendo lo mismo. Entonces, desafortunadamente es así. En la práctica clínica, que es la que ustedes están ahora, ya hablando estrictamente en lo que ustedes están manejando, lo que tienen que tener en cuenta es que sus 3 años de medicina se van a resumir en una sola cosa, en un solo acto médico. ¿Qué es lo que hacen ustedes para obtener información con el paciente? La entrevista, la anamnesis, ¿no? Entonces, cuando terminen sus 6 años, y bueno, y aquellos que quieran ser médicos clínicos o quirúrgicos, los administrativos no, y los de investigación tampoco. Pero aquellos que quieran ser clínicos, ¿no? Enfrentarse al paciente, ¿no? Y sobre todo si quieren ser, o sea, lo más sublime es ser internista, porque lamentablemente lo que uno está generando internista, está generando cirujanos, anestesiólogos, especialidades de dinero, no está generando desafortunadamente clínicos, son pocos, de hecho no conozco muchos,
Voy solo nada más, que sí tengo conocimiento haciendo neuro. Y bueno, y Leandro Nina, que ha hecho infecto, ¿no? Después son pocos contados, la mayoría están haciendo quirúrgica. Entonces, los 6 años o 7 años de carrera, cuando finalizas, se resume tu capacidad de entrevistar a un paciente. Si tú después de 7 años no sabes entrevistar a un paciente, lamentablemente no lo has hecho bien. ¿Por qué? Porque tu capacidad de entrevistar a un paciente refleja tu capacidad de obtener información y después hacer el proceso de razonamiento para poder acercarte solamente con la anamnesis a un diagnóstico. ¿Ok? Más o menos proponer posibilidades diagnósticas. Y si tienes buen entrenamiento o ya mucho tiempo, decide el diagnóstico en una, ¿no? Que es el objetivo de muchos que como clínico. ¿No? Decir, este tiene tal, y le haces la prueba y está. Para llegar a eso, no es una casualidad, eso es conocimiento y tiempo. Un adecuado proceso de razonamiento. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que tienen que interpretar bien, ¿no?, la información que les da el paciente. El paciente jamás te va a decir, yo tengo parestesias, ¿no? No, él te va a decir, siento algo raro en las piernas cuando camino, cuando me siento que se me débil, no puedo la pierna derecha, la siento como que me hormiguea, unos puntitos en mis piernas. Eso es parestesia, ¿no? O por ejemplo, le dicen, no, mire, últimamente mi brazo izquierdo es más débil que el derecho. Eso puede ser una paresia, ¿no? Ya cuando no lo mueve es más obvio, ¿no? Entonces, el paciente te va a decir los datos a su manera, en función de su cultura, en función de su vivencia. Y es labor de ti, en función del lugar donde estamos en Perú, puedes estar en otro país, en Ecuador, en Chile, interpretar esa información que te da el paciente con la intención de traducirlo, ¿hacia qué? De traducirlo al lenguaje médico. ¿Eso cómo se llama? Decodificación. Tienen ustedes que tener la capacidad de decodificar la información del paciente hacia el lenguaje médico con la intención de que el doctor Alave, el doctor Segura, el doctor Chilón entiendan lo que el paciente quiere decir. Si ustedes no pueden trasladar eso, igual durante 7 años que no ha pasado nada. Entonces, ahí recién ustedes pueden decir sí, o sea, yo mi carrera, ciencias básicas, ciencias clínicas, todo. Y a partir de ahí yo puedo hacer el planteo diagnóstico, ¿no? Proponer tipos diferenciales, proponer un plan de trabajo que se llama el laboratorio, microbiología, imágenes, y ahí decir, luego de todo mi razonamiento, el diagnóstico es tal, el tratamiento es tal, voy a ver cómo responde el paciente. Vaya, va a tener que pasar este año. Acá está mi hijo. Llévenos.
Entonces, si pudiéramos, en todo caso, voy a tomarme el tiempo de hablar desde ahí, ustedes escuchan y van a ver lo que yo dibujo ya ahí más o menos, porque lo que yo hago siempre, por lo menos, es unas 3-5 láminas, quizás ya los días he explicado, ¿no? El proceso de razonamiento, ¿o no? ¿No? A ver si lo voy haciendo, ustedes me van a decir. Entonces, ven por favor las 3 primeras o 4 primeras láminas y luego yo ya hacemos la clase con el lápiz. Porque voy a escribir acá. Rafinha. Miren allá. Ya. Entonces, yo les decía a ustedes que existe el proceso de razonamiento clínico, ¿no? Como digo, un poquito de paciencia. Escuchen, si todos estamos callados. Hay varias formas de plantear razonamiento clínico. Entonces, por favor, concéntrense. Hay varias formas de poder plantear razonamiento clínico, ¿ya? Pero los investigadores del asunto clínico han dividido esto en dos. ¿Por qué les digo investigadores? Porque el razonamiento clínico ha sido evaluado en los últimos 20-30 años. ¿Y eso por qué motivo? Porque en Estados Unidos, a partir de los 80, hubo el boom de los exámenes de laboratorio, de imágenes. ¿Y qué sucedió? Lo que está sucediendo ahora en Perú es que los estudiantes de medicina o los médicos jóvenes comenzaron a solicitar más pruebas. Pero ¿qué pasa cuando solicitas más pruebas? Primero que gastas más dinero y no eres eficiente, es decir, con mucha plata llegas a un diagnóstico. Entonces, lo que vieron ellos desde el punto de vista económico es que es eso. Y lo otro es que el contacto con el paciente disminuía. En los años 90 hubo bastante inversión e investigación en razonamiento clínico, ¿no? Y comenzaron a tratar de estudiar, ¿no? Cómo funciona el cerebro de las personas o de los buenos diagnosticadores, dicen la literatura. Entonces, encontraron o dividieron, mejor dicho, dos procesos: el proceso analítico y el proceso deductivo. El proceso analítico es el proceso que todos nosotros hacemos desde muy pequeños, es decir, desde estudiantes de medicina. Es justo lo que les dije a ustedes, de modificar, ¿no? Jerarquizar. Ahí después le voy a explicar qué cosa es eso. Esto no hablo con ustedes, ¿no? Jerarquizar y luego proponer un diagnóstico o propuesta diagnóstica. Ese proceso se hace generalmente cuando ustedes obtienen la información en la anamnesis y posteriormente eligen un signo o un síntoma principal que consideran ustedes que los va a llevar a la posibilidad diagnóstica más cercana. ¿Ok? El proceso analítico implica que luego de decodificar, jerarquizar, ¿no? Y hacer la propuesta diagnóstica en este momento de acá, ¿no? Tú tengas la capacidad de hacer un diagnóstico diferencial variado, vasto, ¿no? Donde puedas proponer y acercarte a la posición diagnóstica del paciente. ¿Ya? Y luego hacer tu plan de trabajo.
es decir, tus exámenes auxiliares, ¿no? El laboratorio, imágenes, microbiología, biología molecular, por supuesto. ¿Ya? Y ahí recién, tú, después de hacer tu análisis o repetir en varias oportunidades, dirás, el diagnóstico es tal, y después propondrás el tratamiento. Eso es ser analítico. El proceso deductivo es el proceso que tenemos los médicos más viejos. Es posible que con solamente la decodificación, ¿no?, podemos tranquilamente proponer el diagnóstico y pedir un solo examen de laboratorio, por ejemplo, ¿no?, o un solo examen de imagen. Es tal cual lo que vendría a ser, antiguamente decían, diagnóstico por analogía, ¿no? Ahí entra a tallar mucho las famosas triadas, tentadas. ¿Han escuchado eso? Sí. La triada tal, dice ya, esta triada corresponde a tal, y ustedes tienen que saber que esa triada tiene un porcentaje de sensibilidad. Por ejemplo, la triada de meningitis, ¿no?, que es cefalea, fiebre y signos meningios, solo tiene un 30% de sensibilidad. No es tan amplio. Si tú solamente usas fiebre y cefalea, aumentas a un 50-60%, pero ya no es tan específico. Utilizando los tres es sensible y específico. Y el otro no. El más sensible, coges más población, pero no es tan específico. ¿Ya? La sensibilidad y la especificidad va a la par de forma inversamente proporcional. Si es más sensible, es menos específico, y si es más específico, es menos específico. ¿Okay? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ese es el método deductivo que el médico, ya con su conocimiento previo de años, puede tranquilamente predecir, ¿no?, proponer menos posibilidades diagnósticas que tú propondrías y solicitar menos pruebas diagnósticas. En función a estos dos métodos es que la investigación de razonamiento clínico en Estados Unidos y alrededor del mundo ahora propone, de alguna forma u otra, regresar mucho más a los métodos diagnósticos previos, o sea, a ser más clínicos, a analizar mejor la historia, a examinar mejor al paciente. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Es lo siguiente. Y esto se los voy a decir como experiencia personal, porque en sí no es tanto que exista en un libro o nada. ¿Ya? Es prácticamente como un resumen y como yo lo he ordenado. Pero está tal cual, si ustedes lo buscan, está en cualquier texto, y es lo que, si yo les voy mencionando, lo van a identificar porque ya lo han hecho en semiología. En la primera etapa diagnóstica no existe examen físico, es solamente la anamnesis más lo que llaman los antecedentes. En la anamnesis tú identificas signos y síntomas, ¿no? En los antecedentes, exposiciones, enfermedades previas, familiares. Puedes enunciar, incluso el paciente puede decir, doctor, yo he tenido un valor de transaminasas de 200 desde hace un mes. He ido muchos médicos, yo con usted y sigo con 200. ¿No? Laboratorio, porque puede decir, mire doctor, mi imagen de hace un mes en el cerebro dice que tengo un tumor de unos 2 centímetros. El paciente lo dice, ¿no?, o te lo menciona. Eso es sacar datos iniciales de la anamnesis. Pero ¿qué es lo más importante para ti? Siempre es los signos y síntomas. Entonces, recopilas la información de signos y síntomas, decodificas el lenguaje médico, utilizas datos epidemiológicos, utilizas datos de laboratorio de imágenes. ¿Y qué cosa haces ahí?
jerarquizas. Jerarquizar. ¿Qué significa jerarquizar? Dicen, de todo lo que me ha hecho el paciente en una hora que he conversado con él, que me ha mareado, yo entiendo, propongo que el principal problema del paciente es su mareo. El principal problema de su paciente es esa debilidad muscular que tiene la pierna izquierda. El principal problema del paciente es esa cefalea que siempre le abruma más en las mañanas cuando está en el cúbito dorsal. ¿No? ¿Entienden? Usted jerarquiza. Y en función de ese signo, tratan de acoplar los otros datos al signo principal, al síntoma principal, al problema principal. ¿Ya? Una vez que hacen la jerarquización, ustedes dicen, ya han modificado todo, ustedes dicen, voy a proponer mi primer planteo diagnóstico. Impresión diagnóstica. Chicos, el ejercicio, si ustedes lo hacen repetidas veces, funciona. Solamente con la anamnesis. Ustedes han escuchado, seguro muchos médicos dicen, ¿no? La anamnesis te da el 80% de diagnóstico. Sí. ¿Han escuchado eso? Mi papá también es médico. Él me decía lo mismo. Y como todo médico joven de medicina, nunca le presté atención. ¿Ya? Y ahora sí les digo que eso sí es cierto, ¿no? El dato positivo te emociona y el dato negativo también. Si que te digan no tengo tal cosa, también es positivo para tu diagnóstico. Te va alejando, te va sacando. ¿Ya? Entonces, sí es importante proponer un primer aproximación diagnóstico con solamente la anamnesis. Que propongas 3, 4 posibilidades, probablemente, pero no intente proponer etiología. Se intenta proponer síndromes, se intenta proponer problemas. ¿Ya? Dice síndrome anémico, ¿no? Síndrome, no sé, respiratorio, una meningitis, ¿no? Propones grandes síndromes. O, si no es muy claro y no tienen más, dicen no, la cefalea. Problema, la cefalea. Problema, la parestesia. Después de hecho tanta investigación, te queda con solamente un signo y síntoma, ya está. Eso es un primer avance. Luego, ¿qué haces? Ya has hecho tu primera propuesta, paso 1. Acá está. El paso 2 es el examen físico. Acá. En el examen físico, ¿qué haces? Examinas exhaustivamente al paciente de pies a cabeza. Eso ustedes tienen que hacer, chicos. Se examina de pies a cabeza. ¿Ya? Hay algunos chicos que no sé si la medicina no les gusta o si les gusta, pero tienen que hacerlo. O desde muy pequeño dicen, no, yo soy cirujano plástico, ¿no? Y en verdad me he tocado con cada chico. No, yo no, y no quieren examinar. Yo tengo un dicho siempre cuando estoy en el hospital, digo, ¿ahora de qué estás jugando? Le digo Alberto. Se ríe, doctor, tú eres el cardiólogo, ¿no? Son los R que están notando en cardiología. ¿Ahora de qué estás jugando? Doctor, tú eres el nefrólogo. Cuando estás en el área, tienes que comportarte como tal. Si tú vas a rotar el gineco, así no te guste, tendrás que examinar muy bien a una paciente gineco. Porque al final, esa rotación no implica, ay, me gusta o no me gusta, implica una vida. Así que hay que hacer lo mejor posible. A él no le gusta la ginecología. No le toco la barriga por 2 horas a hacerle su monitoreo, ay, porque no me gusta. Pero si tú le tocas la barriga, el paciente quizás está en atonía y no te das cuenta. Y se muere el bebé. Pero si le tocaras, te vas a dar cuenta. ¿No? Ya. Entonces se examina de pies a cabeza. Luego de examinar de pies a cabeza, tú dices, miren, efectivamente, sí tenía cefalea y ahora he encontrado que tiene debilidad muscular en el miembro superior. El examen físico soporta y corrobora la anamnesis. Pero si ustedes tuvieran, me duele la barriga,
ahí se dice ya bacán, yo propongo que el primer síndrome de dolor dominante, ese es el doctor la explicó, ya quedé todo. Para mí, viendo todo el asunto, todo dolor abdominal. Y el paciente dice tengo ataxia. Probablemente está mal obtenida tu anamnesis, ¿no? El paciente cuando tú examinas tiene ataxia. Tiene una marcha atáxica, no puede sostenerse de pie, se para cayendo, por ejemplo, al lado izquierdo, tiene la acrofusión. O sea, tu anamnesis está mal tomada. No engarza el examen físico con la anamnesis. ¿Me dejo entender? No hay concordancia, no soporta el examen físico. El examen físico tiene que soportar tu anamnesis, tiene que avalar tu anamnesis. Si encuentras en el examen físico algo que no acercaste con la anamnesis, está mal hecha tu anamnesis. Entonces el proceso tiene que ser nuevamente realizado. ¿Ya? Digamos que sí está adecuadamente realizado, soportó, tiene cefalea, tiene vida muscular en miembro superior derecho. Bacán. Entonces dice ya, listo. Ahora, impresión diagnóstica, paso 2. Ahora sí dicen, tiene un síndrome de debilidad muscular, ¿no? Listo, acá. Por ejemplo, un ACV, un tumor, ya plantean, ¿no? Ya no solo síndromes, ¿no? Puede ser una isquemia, puede ser, qué sé yo, una vasculitis focal, ¿no? La lesión podría estar ubicado a nivel de corteza parietal, del homúnculo, ¿no? Parietal o prefrontal, ¿no? Tiene disartria, con más razón, probablemente prefrontal, ¿no? Se acuerdan ustedes el homúnculo que está al lado frontal, al costado del parietal. Y ahí dice, ya está, ahí podría estar. Incluso da su ubicación, como hacen los neurólogos, ¿no? Ya has propuesto tu segundo plan diagnóstico. Y aquí, voy a dar un pedacito, es obligación proponer el plan de trabajo. Es decir, le voy a tomar un hemograma, le voy a tomar un PCR, ¿no? Una PCR activa, pero por la debilidad muscular le voy a tomar un TAC. Si es de mucha evolución, con contraste, ¿no? Si es de corta evolución, menos de un día, sin contraste, o menos de horas sin contraste, porque tengo que hacer un procedimiento, ¿no? Listo. Y acá, ya con los resultados de laboratorio y de imágenes, aquí sí tú dices ya, el diagnóstico está, ¿no? Diagnóstico. En este punto no finaliza el proceso de razonamiento. El proceso de razonamiento finaliza en el paso 4, ¿dónde? En el seguimiento. En el seguimiento. Una vez que has hecho el diagnóstico, tú dices, ya doctor, mi paciente, vamos a infecto, ¿no? Tiene brucelosis, tiene la clínica, el examen físico está acorde, tiene artritis, de hecho la prueba salió positivo todo, genial. Le voy a iniciar doxiciclina más gentamicina. ¿Acabó el proceso? No. Tienes que seguirlo por consulta externa, no sé, ¿no? Lo que tú más creas conveniente, y ver la respuesta al tratamiento. Dice, doctor, sí, se le fue la fiebre, le duele, ya no le duelen las articulaciones, ¿no? Se ha vuelto admirador mío, ¿no? Está feliz el paciente, ¿no? Está feliz. Listo, ahí acabó el proceso, porque el paciente tuvo un final, sea positivo o negativo, ¿ya? Entonces, finaliza el proceso. Pero si no mejora, ¿qué puede estar pasando? Primero, está mal hecho el diagnóstico. Segundo, el paciente puede tener cierto grado de resistencia al tratamiento, ¿no? Bueno, primero es tratamiento inadecuado, o sea, se eligió mal tratamiento. Tratamiento inadecuado, o sea, has elegido mal el medicamento. Resistencia al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, resisten antibióticos, resisten corticoides, ¿no? O por ejemplo, cuando agarras un cáncer de mama, es triple resistente y no va, ¿no? ¿Okay? Y el cuarto es que el paciente no tome
¿ya? Y el quinto, muy latinoamericano, no tiene plata para tratamiento. Eso es bien triste. Por eso traten de identificar bien al paciente. Ustedes se emocionan, dicen, doctor, tome esto, señor. El señor se va tranquilo a la farmacia y no le alcanza. Pregúntenle, señor, mire, esto cuesta un poco caro, ¿no? ¿Podrá usted asumirlo? Dice, no. Eso me pasa mucho con la infección por VIH. En la infección por VIH el tratamiento particular es caro. Si quieren un buen esquema no baja de 3.000 soles mensuales. Hay mucha gente que no puede asumir. Le tienes que decirle, por favor, pudiera ir usted a un hospital público. Usted no puede asumir un tratamiento privado, ¿no? Mejor que asumir, porque no hay bolsillo que aguante transmisiones cada mes todo el año y de por vida. Entonces, a veces el paciente no toma porque no tiene trato, eso pasa. Y sobre todo, cuando uno es médico joven sucede bastante. El paciente retorna igual o peor y luego te tiene que decir con mucha vergüenza a veces que no ha podido coger el medicamento, ¿no? Pero quizás no es su culpa, ¿no? Porque la mente no tiene dinero. Entonces tenemos que buscar un sistema alternativo que viene a ser, por ejemplo, los seguros de seguro social, seguro SIS, ¿no? Que les puede ayudar en algo. ¿Ya? Entonces, si el paciente no mejora, está ocurriendo cualquiera de estas cosas. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Ah? A ver, por lógica. ¿Ah? ¿Cuál es la solución? Exacto, repetir el cuadril. Sobre todo, si ustedes, y es fácil, chicos, miren, cuando ustedes estén pasando visitas y dicen, el interno, dice, doctor, el paciente sigue con fiebre. Es el clásico. Y se siente asustado y así, ¿por qué sigue con fiebre? Tenemos el antibiótico, tenemos tal cosa. Y dice, ¿toma el medicamento? Sí. ¿Es resistente? No, sí, doctor, aparentemente lo cultivo sí es sensible, ¿no? Y el tratamiento está en el antibiograma corresponde. Entonces dice, y yo siempre digo, no es una hito entonces, la impresión debe ser en otra parte. A ver, oculta tal cosa y se resulta que tiene una presión baja. Dice, nunca fui, se guió solamente del laboratorio de examen de orina. La infección urinaria, apónganlo ustedes en los libros, es el principal distractor en la infectología. Porque es fácil de confundirse, asumir que es el diagnóstico, al final se dice endocarditis. El otro día, ayer no, también, los chicos dando vuelta con infección urinaria. Y nunca fue infección urinaria, ¿no? Tiene que haber síntomas, no solamente el laboratorio, ¿ya? Entonces, eso. Ustedes pueden identificar esto, y cuando el problema es esto, tienen que repetir el proceso 1, el proceso 2, el proceso 3, el proceso 4. Ahora, ¿es largo lo que estoy diciendo? Claro que sí, pero en la vida real esto es más dinámico, más corto. ¿Ya? Entonces, si no les han explicado así, más o menos tengo una idea. Consejo, como siempre les digo a los chicos, a los internos, a ustedes también les voy a decir, pero quizás ustedes más lento, es cuando vayan a una rotación, identifiquen uno o dos pacientes que intenten hacer el proceso. Si te da la libertad el profesor de examinarlo, aprovechen eso. O simplemente entrevisten al paciente, decodifiquen y luego vean el examen físico de la historia clínica y traten de ver, no vean el laboratorio todavía y mentalmente hagan el ejercicio. Ya, hagan el ejercicio. Paso 1, paso 4, paso 4. Y repitan. Cuando están los internos, siempre digo, agarra un historias, ve al paciente, examínalo y tú repite el proceso. Y a veces resulta, unos buenos internos así, son todos los pacientes de otra cosa. Ya son chicos que ya han acabado 6 años, y ya tienen noción. Y a veces ellos significan diagnósticos. He visto bonitos diagnósticos en internitos, bonitos diagnósticos, ¿no? ¿Por qué? Porque se toma la molestia de examinar o repetir el proceso y ya está. Entonces, ya está, para poder, ahora sí vamos a empezar la clase.
proceso analítico, proceso deductivo. Esto está publicado en una revista de New England. ¿Ya? Todo esto de acá es lo que ustedes han hecho en semiología, ¿no? Tal cual, pero probablemente no se los han ordenado así. El orden lógico de esto está también en New England. ¿Ya? En New England, en el año 2005-2003, sacaron bastantes publicaciones sobre razonamiento clínico, bastante. ¿Ya? Y está ahí, te dice todo el proceso. Esto, de los 4, ¿por qué motivos? Está en cualquier libro de medicina interna. Cualquier libro. Y esto de repetir el proceso es el día a día de todos los médicos. Si está mal, lo hacemos de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, al final, lamentablemente, no llegamos al diagnóstico y no tratamos adecuadamente al paciente. Y el diagnóstico no termina cuando yo digo al diagnóstico. El diagnóstico termina en el seguimiento si el paciente responde al medicamento o no responde al medicamento. Ahí termina el diagnóstico. En otras palabras, seguro usted va a escuchar y cuando vaya a rotar va a decir prueba terapéutica. Es una forma de decir prueba terapéutica. Respondió al medicamento, ¿no? La prueba terapéutica realmente, estrictamente, es cuando no hay un diagnóstico sólido con una prueba sólida y tú intentas en función de la clínica y arrancas el medicamento y te responde. Mejor prueba de eso, meningitis tuberculosa. Como es tan difícil de encontrar la micobacteria a nivel de las meninges, del Ichthyosaurus, muchas veces por la clínica, la epidemiología, mi hermano tiene fiebre y duerme conmigo, y tengo meningitis, vamos a poner que tengas tuberculosis, arrancas y el paciente mejoró. Entonces prueba terapéutica. Pero yo siempre digo prueba terapéutica, siempre la hacemos, hasta con diagnóstico, porque tenemos que ver que responde. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora sí, según esto dice que yo prefiero que vayan atendiendo, ya después lo paso. Ya. Entonces, lo que les he dicho no es nada del otro mundo, ¿ya? Pero es lo que normalmente yo hago cuando estoy pasando visitas o cuando veo a los pacientes en consulta. O sea, no hay nada del otro mundo. Realmente, es más, lo hacemos de forma automática. Y muchos de nosotros, o los médicos más antiguos, jamás se han percatado que hacían eso.